La aplicación de la logística a la elección del transporte permite una mayor adecuación en la elección de los medios terminales, rutas y horarios. De entre todas las opciones disponibles en el transporte intermodal, la opción que mayores ventajas reporta por su contribución al aumento de la eficacia y su rendimiento optimizado, iniciamos Radio Logística. Hoy tenemos un programa bastante interesante, hablaremos sobre la importancia del transporte intermodal en la logística. Iniciamos dándole la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a Eric Wetzel. Él es presidente de la AMTI. Eric, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Radio Logística. Muchas gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia y gracias por esta oportunidad de platicar sobre temas ferroviarios y logísticos. Hola Eric Wetzel, bienvenido a Radio Logística. Nos gustaría que nos platicaras cuál ha sido tu desarrollo profesional, Eric. ¿Cómo llegas a ser el director general en Ferrovalle y presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, AMTI? Bueno, pues mi carrera es de ingeniero industrial, no tiene algo de logística ahí, pero como ya lo platicábamos, los ingenieros industriales somos todólogos. Y desde ese entonces me interesaba mucho el tema ferroviario, tanto que mi tesis profesional se tituló Métodos de rehabilitación para vías férreas en operación, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar con una empresa proveedora de la industria ferroviaria. Con esto me di a conocer en el medio y tenía yo buenos contactos en todo lo que era en aquel entonces todavía Ferrocarriles Nacionales de México, que cuando llega el momento de la privatización me invitan a participar con ellos dentro de esta privatización, y estuve en Ferrocarriles Nacionales de México como coordinador general de fuerza motriz y equipo de arrastre, o sea, todo lo que es el mantenimiento de locomotoras y carros de ferrocarril y el manejo de las flotas. Después como coordinador de operaciones dentro de lo que quedó una vez que se repartieron los 3 ferrocarriles y que son los que iban a ser concesionados, y posteriormente fui el último director del Ferrocarril del Sureste antes de que se entregara en aquel entonces a la empresa Tribasa, que posteriormente pasó a Carso y que hoy es el Ferrosur de Grupo México. Después de esto me invitaron a trabajar en la empresa Alstom Transporte, que es una empresa dedicada al desarrollo y a la tecnología ferroviaria en el mundo, principalmente en este caso a metros y a trenes de alta velocidad de pasajeros, transporte de pasajeros, pero también tenían ya una rama de flete, o sea, de transporte de carga aquí en México. Ellos me invitaron luego a trabajar a Chile, fui a Chile y regresé de Chile para entrar a Ferrovalle. Estaba vacante el puesto y fue la oportunidad de volver al sistema ferroviario mexicano. Y a partir de ahí he estado 6 años en Ferrovalle, que a través de esto pues, me relacioné con la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, y durante los primeros 3 años participé como consejero y después fui electo presidente de la AMTI. Así es como llegó a la AMTI. Perfecto, Eric, pues sin duda toda tu vida has tenido una formación en temas ferroviarios. Por favor, ¿nos podrías contarle a nuestro auditorio cómo se funda la AMTI, cuáles son sus objetivos y beneficios y cuáles son las empresas a las que agrupa? Claro que sí, la AMTI se fundó en mayo de 1999 con la idea de fungir como la organización interlocutora ante las diferentes autoridades federales, estatales y municipales para garantizar el continuo desarrollo ordenado y armonioso, obviamente, del transporte intermodal, o sea, de juntar a los 4 medios de transporte, principalmente 3, pero son 4 los que realmente se juntan, y que pudiéramos coordinar todas estas labores. En esos momentos era cuando empezaba también el desarrollo de la caja, el desarrollo del contenedor, que vino a cambiar la historia del transporte a nivel mundial, yo opino, y por eso también vimos esa necesidad en aquel entonces de fundar la AMTI y de integrar a todos los actores de esta industria, como lo son terminales interiores, terminales intermodales y portuarias, empresas navieras, usuarios, o sea, clientes, como platicábamos hace rato de Fábrica Jabón La Corona, como Jumex, como varias de estas empresas que usan el transporte intermodal, los ferrocarriles, que son muy importantes dentro de la cadena intermodal, y también los carriers, transportistas, que son los de última milla, y muy importante, las empresas denominadas IMCs, que quiere decir Intermodal Marketing Companies, o sea, son las compañías que realmente saben comercializar el sistema intermodal.
y todos son nuestros agremiados, son los que congregamos, y pues estamos constantemente en relación, como les decía, con las autoridades, revisando normas, revisando que se cumplan estas mismas y promoviendo el transporte intermodal en México y interfronterizo también, muy importante, de puertos. Muy interesante, Eric, y qué interesante que hables del contenedor, que dentro de las iniciativas de Soy Logístico fue reconocido como una de las maravillas que tenemos en el mundo logístico, y que estamos celebrando el 50º aniversario. Bueno, fue la última gran celebración que tenemos, pero muy interesante lo que platicas de la AMTI. Dime, entonces, ¿qué tipos de transporte existen? ¿Cuáles son las peculiaridades? ¿Qué es cada uno? Y cuando hablamos entonces de intermodal, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, intermodal, quisiera hacer primero la aclaración de lo que es multimodal y intermodal. Multimodal siempre ha sido el utilizar un medio o dos medios distintos de transporte, pero por ejemplo, un transporte multimodal podría ser pues, el trasvase de un furgón ferroviario a un camión, ¿no? Eso puede ser multimodal. Llegaste en ferrocarril con un furgón y te subiste a un camión. Pero el intermodal, nuevamente volvemos al contenedor, a la caja, y surge con esto, ¿no? Es una caja que es una caja negra, entre comillas, porque muchos de los transportistas ni siquiera sabemos lo que hay dentro de esa caja. Y esa caja no necesitas estarla cambiando y vaciando lo que hay adentro para que llegue a su destino final. Sí, de forma muy coloquial y muy sencilla, ¿no? Ahí surge el transporte intermodal. Esa caja la empiezan a transportar en barcos, llega a los diferentes puertos y se dan cuenta que es muy fácil con una grúa ponerla encima de un camión o de un ferrocarril, y toda esa mercancía se va a su último destino sin necesidad de hacer ningún trasvase ni de hacer ninguna otra operación. Esto revolucionó la industria porque te ahorraste muchos costos. Antes tenías que, digamos, caja por caja vaciarla de un furgón y subirla a un camión. Ahora tienes el contenedor y todo tu producto va ahí adentro y llega hasta su destino final. O sea, estamos hablando realmente de un transporte puerta a puerta. Entonces, los 4 modos de transporte pues son el aéreo, perdón, el ferrocarril, el autotransporte y el barco. Todos muy importantes. Entonces, hoy hay transporte intermodal que se puede dar solamente de ferrocarril a camión, se puede dar de barco a ferrocarril y a camión, o se puede dar de avión a ferrocarril a camión o de avión a camión. Entonces ahí es donde se empieza a ver todo este tema del intermodalismo. Esos son los 4 modos de los que se podemos hablar, y todos tienen sus características. El avión pues es poco menos eficiente, pero es muy rápido, es mucho más caro. El tren te sirve para cuando son largas distancias, y entonces también tienes grandes ahorros y puedes planear también tus inventarios. Los clientes que utilizan el transporte intermodal pueden utilizar el tren como almacén incluso, o sea, todo el trayecto del tren. Y el camión pues da un gran servicio de primera y de última milla en muchos casos, es algo eficiente, es rápido, y pues a donde no puedes poner el tren dentro de una ciudad pues te funciona, ¿eh? Y el barco, pues es el que nos va a transportar desde otros continentes grandes cantidades de contenedores que luego las vamos a mover con los diferentes modos que requiera nuestro cliente, porque al final el intermodalismo es muy flexible y se adapta o se tiene que adaptar a las necesidades de los clientes. Súper. En la parte de qué es Ferrovalle, ¿nos puedas contar y por qué es importante para el transporte intermodal? Yo creo que Ferrovalle es muy importante para el transporte ferroviario en general y por supuesto para el intermodal por lo mismo. Ferrovalle es la terminal que está en la Ciudad de México, por la que casi todos los fletes que vengan de cualquier lugar de la República tienen que pasar. Tiene que un tren, digamos, que viene de Monterrey o de Laredo, de la frontera, y que lleva destino a Guadalajara, tiene que pasar por Ferrovalle. Todos esos carros que llegan en ese tren no necesariamente van a Guadalajara. Puede ser que esos carros que vengan de Monterrey vayan a Veracruz, vayan a Lázaro Cárdenas, vayan a otros lugares de la República, pero tienen que pasar por Ferrovalle, en donde nosotros armamos el tren que va a Guadalajara. O sea, no sé si me expliqué. Trae carros para muchos lados, de muchos lados llegan carros con destino a Guadalajara, en Ferrovalle lo armamos y armamos un tren especial que se va a Guadalajara, o viceversa, a Veracruz, a Monterrey, lo que sea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ferroviario es, digamos, como el corazón, el que hace que todas las arterias se alimenten de la sangre que son los diferentes ferrocarriles. Desde el punto de vista intermodal,
También porque el puerto de Veracruz se conecta con cualquier otro lugar de la República a través de Ferrovalle. Lázaro Cárdenas lo mismo, Manzanillo igual. Entonces prácticamente todos los contenedores marinos que llegan a cualquiera de estos puertos llegan a Ferrovalle y de ahí los distribuimos a los diferentes lugares de la República. O la última milla. Vaya, pues con eso que nos dices realmente es muy importante. Pues seguimos con la entrevista, seguimos platicando con Eric Wetzel, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal. Eric, muy interesante lo que nos dices de la AMTI y de Ferrovalle. Me gustaría que nos compartieras ahora cómo nos está afectando el tema de seguridad en el país, en el flujo, en el tema de transporte de mercancía, en todos los modos que ya nos explicaste. Pues yo considero que esta inseguridad es una epidemia a nivel nacional. Afecta efectivamente a prácticamente todos los modos terrestres. Digamos, al aéreo pues no le afecta, al marítimo tampoco, hasta que no llega a puerto o llegan a aeropuerto y luego se hace el cambio, ¿no? el intermodalismo. Pero sí afecta a todos los medios terrestres, al ferrocarril y al autotransporte. Las noticias del ferrocarril se escuchan mucho más, porque cuando asaltan un ferrocarril pues es muy importante, no es un tema... no es un robo chico, es un robo que te están 3.600 toneladas, que son las que transporta un tren, pues son las que se están robando. Y afecta mucho más y por lo tanto es más vistoso y sale más en la prensa. Pero en general lo que hace esto pues es incrementar los costos al consumidor final. El ferrocarril invierte en total, el sistema ferroviario nacional invierte cerca de, o más de $100 millones al año en seguridad propia, privada, que tienen que utilizar, más además hay una coordinación muy importante con todas las fuerzas de seguridad del país. O sea, sí hay una coordinación del ferrocarril con el ejército, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, y ha habido una gran cooperación. Eso ha hecho que baje un poco, pero aún así sigue siendo insostenible, y para nuestros clientes sobre todo. Constantemente recibimos quejas de que tenemos que mejorar la seguridad, de que hay que hacerlo mejor, de que no podemos seguir así, pero a la vez la afectación en el transporte terrestre de camiones es la misma. O sea, un robo de un contenedor en un camión es mucho menor, como les decía, que 120 módulos en un tren, ¿verdad? Pero sí es un tema que hay que atacar, hay que cuidarlo, y todos tenemos que contribuir. Hay clientes nuestros que han tomado medidas, ellos mismos dentro de sus carros les ponen candados adicionales, les ponen sellos, les ponen hasta dobles techos, como lo platicábamos a algún cliente, porque todos tenemos que cooperar. Pero también hago desde aquí un llamado a las autoridades para que sigan cooperando y refuercen aún más lo que nos han ayudado ya todos en el transporte, pero sí es muy importante. Y la consecuencia pues es un incremento de costos, o en algunos casos hasta desabasto, ¿no? Porque pues, lo que se roban, de aquí a que lo vuelvas a recuperar, pues no llega, ¿no? Entonces sí es un tema de importancia nacional, y todos tenemos que estar muy conscientes y atacarlo en conjunto y en equipo. Wow. Pues por lo que nos comentas entonces, Eric, que es muy, muy interesante el tema de seguridad, a lo mejor podríamos pensar que el transporte intermodal no es para los pymes. ¿Estoy equivocado? ¿O qué consejos le dirías tú para que las pymes se incorporen, para que tengan un transporte más eficiente? O al final, la pregunta sería, ¿hay proveedores de transporte intermodal que pueden servirle a las pymes después de lo que nos platicas? Sí, qué bueno que manejamos este punto, que tocaste este punto, porque las pymes tienen una gran oportunidad en reducción de costos de transporte, subiéndose al intermodal. El tema es que hay que saber por dónde entrarle al sistema intermodal, porque cuando piensas intermodal, mucha gente o muchas industrias pequeñas y medianas piensan inmediatamente en el ferrocarril, y a lo mejor alguna vez hicieron un esfuerzo de subirse al ferrocarril por sí mismas, y fue muy complicado, porque sí es complejo el sistema ferroviario y el diseño de las rutas y de los fletes desde un punto de vista de una empresa de pequeño o mediano tamaño. La Asociación Mexicana de Transporte Intermodal está ahí para ayudar a todos estos clientes que se quieren subir al intermodal, o sea, al ferrocarril más el autotransporte. Para eso estamos. Yo
les pediría a toda su audiencia, a los interesados, que se acerquen con nosotros les podemos orientar. Estas empresas que mencionaba yo al principio, que se llaman IMCs, están especializadas en eso. Son empresas que coordinan a los 3 o 4 modos de transporte y le hacen un diseño de flete a los clientes ad hoc de lo que ellos necesitan. Muchas veces un cliente puede decir, pues yo no voy a llenar un contenedor de 40 pies, del tamaño que sea, o 53 pies, no lo voy a llenar. Entonces, estas empresas también hacen consolidaciones y desconsolidaciones de carga y te pueden apoyar para que te subas al intermodalismo. Abrimos nuestras puertas como asociación, que se nos acerquen y nosotros les podemos orientar cómo hacerlo. ¿Cuál es su página web? ¿Cómo los pueden consultar? www.amti.org.mx. Eric, ¿cuáles son los retos para la AMTI y el transporte intermodal para desarrollar servicios logísticos en la región del Telecán que beneficien a las empresas establecidas en México? Lo más importante que tenemos en mente es, número uno, apoyar efectivamente lo que acabamos de platicar, a que más empresas se suban al intermodalismo, encuentren los beneficios del intermodalismo, lo que les puede representar en reducción de costos, en programación de sus producciones. Y obviamente también uno de los retos grandes que tenemos es el promover nuevas rutas, nuevos corredores intermodales, el reactivar los corredores intermodales nacionales, o sea, rutas como por ejemplo México-Monterrey, México-Guadalajara como intermodalismo. Hoy el 85-90% del intermodalismo viene de fuera, es o de exportación, pero sin ninguna parada intermedia, o de importación a través de puertos y de las fronteras. Aquí hay que buscar que el intermodalismo se empiece a utilizar mucho más en corredores nacionales. Y también por otro lado, el reto que tenemos en AMTI es poderle dar a nuestros asociados y agremiados una mayor información más precisa y más actualizada, a tiempo, casi real time, información de tiempo exacto, sobre estadísticas de interés en la industria, de interés, qué es lo que está pasando en el intermodalismo en otros países también, y poderle darle más información. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como AMTI, es darle mejores servicios a nuestros agremiados, para que ellos a su vez le puedan dar mejores servicios a sus clientes. O sea, al final todos estamos enfocados también en las asociaciones a que el servicio hacia los clientes, que son los que nos mantienen vivos a todos, sea mejor. Como siempre, el cliente es el que nos dicta cómo vamos a trabajar. Eric, sabemos que viene el Congreso del AMTI. ¿Por qué no nos invitas? ¿Por qué no nos dices qué podemos encontrar ahí? Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos muy contentos. Este será además el último congreso que me tocará a mí dentro de mi gestión de 2 años como presidente del AMTI, por lo que lo hemos preparado con mucho cariño y con esta visión de servicio a nuestros agremiados, de que aprendan mucho, pero que también lo disfruten mucho. Agradecemos infinitamente tu presencia, Eric Betzel, presidente de la AMTI, que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado con estos temas. Y a nuestra audiencia, no olviden estar en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de Facebook y Twitter, en @soylogístico, o en nuestra página web. También el podcast de este programa va a estar disponible en www.soylogístico.org.mx.